El salón estaba lleno, iluminado por lámparas exageradas que colgaban del techo como joyas muertas, reflejándose en las copas de cristal que tintineaban con una elegancia forzada. La música ambiental era baja, insípida, como si intentara sofocar la tensión de los presentes. Clara estaba allí, de pie en medio del salón, con un vestido de seda rojo que marcaba sus curvas con una dignidad ensayada, pero sus ojos delataban algo fuera de lugar. En su mano derecha, el celular brillaba con el último mensaje que necesitaba leer. Nunca te amé. Perdóname por esconder esto tanto tiempo. Cuídate. Las palabras de su marido, las palabras que desgarraron sus 5 años de matrimonio en silencio. Afuera, la lluvia intensa golpeaba contra los enormes ventanales del hotel en Polanco, un barrio noble de la Ciudad de México. Había un contraste casi irónico entre el lujo frío del salón y la tormenta feroz que lavaba las calles. Clara tragó saliva con dificultad, sintiendo el sabor amargo de la humillación subir por su garganta como un veneno inevitable. No era solo la traición, era la forma cobarde y calculada en que todo había sido hecho. Frente a empresarios, inversores y rostros que fingían simpatía, percibía que su reputación, antes inmaculada, ahora cargaba una grieta invisible. Dejó que el celular se deslizara lentamente sobre la mesa de cristal, creando un sonido amortiguado, pero que, para ella, sonó como una explosión. El gesto, pequeño y contenido, fue su ruptura definitiva con todo lo que creía que era amor, lealtad o seguridad. En ese momento no sintió rabia, tampoco tristeza. Lo que crecía en ella era un silencio ensordecedor, una especie de vacío que engullía cualquier emoción posible. Levantó el rostro y con una postura que solo quien ha sido traicionada comprende, cruzó el salón sin mirar atrás, sus tacones resonando como una declaración de guerra. Antes de salir, cruzó la mirada con Gustavo, su exmarido, que conversaba despreocupadamente con la mujer que ahora ocupaba su lugar. Él intentó disimular, pero el color de su piel delataba un leve pánico al percibir que Clara había descubierto todo allí, esa noche, delante de todos. Con una sonrisa sutil, casi burlona, ella lanzó su veredicto sin decir palabra alguna. En la expresión serena y altiva de Clara estaba la sentencia: él nunca más la tocaría, ni a ella ni a su vida. El pasado de Clara no arrastraba grandes tragedias, pero sí pequeñas heridas, cicatrices discretas que moldearon quién se convirtió. Hija única de una pareja de clase media, creció escuchando que debía ser correcta, elegante, sutil. Nunca se permitió errar, nunca lloró en público, nunca cuestionó a su marido cuando éste llegaba tarde o inventaba excusas sin sentido. El amor, para Clara, era un contrato silencioso donde ella entregaba todo y esperaba, como mínimo, respeto a cambio. Por eso, la traición de Gustavo no fue solo un golpe al corazón, fue la humillación pública de quien siempre hizo todo bien y aún así fue desechada como un accesorio pasado de moda. En los primeros meses después del divorcio, Clara coqueteó con el vacío. Vendió su parte del apartamento que tenían en Sao Paulo y se mudó a México sin grandes planes. Su dinero, algo en torno a 400,000 reales convertidos a dólares, parecía mucho para quien nunca soñó alto, pero ridículo ante las cifras que ahora empezaba a manejar. Sola, en una ciudad extraña, rodeada por una lengua que aún balbuceaba en su boca, Clara hizo del miedo una rutina y de la soledad una compañía honesta. Cada día era un ejercicio brutal de levantarse de la cama, vestirse con algo digno y fingir que no sentía que el suelo se hundía. Fue en una sencilla feria de productos artesanales en Tulum donde conoció a Teresa, una mujer de manos gruesas, piel marcada por el sol y ojos que guardaban una ternura olvidada.
Vendía jabones caseros hechos con hierbas y aceites locales. Clara compró uno por educación, pero regresó al día siguiente y al otro. No eran solo los productos lo que la atraía, era la humanidad detrás de ellos. La historia contada entre puestos improvisados y bolsas de papel craft. Teresa, viuda, madre de 2 hijos pequeños, luchaba por el sustento con dignidad. No pedía piedad, solo respeto y oportunidad. Comenzaron a conversar con frecuencia. Clara contó, poco a poco, sus dolores, sin detalles escandalosos, pero con honestidad cruda. Teresa escuchaba como quien ya sabía todo aquello, como quien comprendía el peso de una mujer traicionada que, aún así, necesita despertar al día siguiente. Entre una conversación y otra nació la idea que cambiaría sus vidas. Clara ofreció ayuda financiera para ampliar el pequeño negocio de Teresa, no como caridad, sino como inversión. Propuso sociedad, estructura, marca, embalaje, marketing. Teresa dudó, desconfió, pero el brillo en los ojos de Clara no era el de quien buscaba lucro, era el de quien quería reconstruir algo, aunque fuera con jabón y esperanza. Los primeros meses fueron desastrosos. Errores de producción, embalajes defectuosos, proveedores que desaparecían. Clara lloró sola más de una vez en el pequeño baño de la primera tienda, sintiendo que estaba repitiendo el ciclo de fracaso que Gustavo le había vaticinado cuando dijo: «No sabes sobrevivir sin mí». Pero también hubo pequeños milagros. Una clienta satisfecha, un elogio sincero, una tienda que empezó a pagar sus propias cuentas. Teresa se convirtió no solo en socia, sino en amiga, consejera y en muchos momentos la única persona capaz de hacer reír de verdad a Clara. El crecimiento llegó como todo lo que es legítimo, despacio, con mucho trabajo y casi ninguna gloria inmediata. 5 tiendas en 3 años, una facturación modesta pero constante. Clara se veía cada vez más parte de aquella tierra, de aquella gente, de aquella lucha silenciosa y digna. Aprendió español con acento marcado, negoció con proveedores endurecidos, enfrentó machismos disfrazados de elogios y negativas camufladas en 1900 burocracias. Cada obstáculo vencido era una herida cicatrizada, una mejor versión de sí misma tomando forma. Teresa enfermó en el 4.º año, un cáncer agresivo que consumía sus fuerzas mientras las tiendas florecían. Clara pasó noches a su lado en el hospital, sosteniendo manos que ya no podían sostener nada. Allí, en aquel ambiente aséptico y cruel, entendió de una vez por todas el valor de lo que estaban construyendo. No era solo una marca, era un legado de resistencia, de mujeres que no se doblaron. Lloraron juntas, en silencio. Cuando Teresa pidió que pasara lo que pasara, Clara cuidara de sus hijos como hermanos menores. La muerte de Teresa fue un golpe diferente al de Gustavo. No hubo traición allí, solo el ciclo natural e injusto de la vida. Clara cuidó de los niños como prometió. Los matriculó en buenas escuelas, les garantizó vivienda, médico, futuro. Transformó el luto en combustible, amplió las tiendas, creó una línea especial en homenaje a su amiga, Raíces. La facturación superó el primer $1.000.000 en el 5.º año. Clara, ahora CEO de un imperio discreto pero sólido, se convirtió en referencia para otras mujeres. Su historia empezó a ser contada en revistas y conferencias como ejemplo de superación. Pero no todo crecimiento elimina las grietas internas. Clara aún cargaba inseguridades, aún despertaba a veces reviviendo frases de humillación que Gustavo le había plantado. Por eso, cuando el reencuentro ocurrió, fue como asistir a una obra mal ensayada. Él allí, abatido en la quiebra, envejecido más por la culpa que por el tiempo. Intentó acercársele con una sonrisa que no convenció ni a sí mismo. «Ganaste, Clara. Yo siempre supe que eras más grande de lo que podía soportar».
Ella no respondió de inmediato. Miró a su alrededor. El café caro, la gente apurada, el lujo vacío que un día había creído esencial. Había, en ese instante, un abismo entre quienes eran y quienes se habían convertido. Gustavo intentaba aferrarse a recuerdos distantes, pero Clara ya vivía una realidad donde él no tenía más espacio. Respiró hondo, ajustó la correa de su bolso de cuero y dijo, con la serenidad de quien conoce su propio valor: «No supiste amarme cuando era fácil. No esperes que vuelva ahora que aprendí a amarme sola». Él la vio partir, una vez más, sin mirar atrás. El reencuentro con Gustavo no salió de la mente de Clara por semanas, pero no por nostalgia. Había algo definitivo en esa escena, como si una última puerta se hubiera cerrado, dejando atrás su antigua versión. Las palabras dichas por él solo resonaban como un recordatorio de cuánto había crecido. Y aún así, había un vacío incómodo. Clara percibió que todo su imperio, su fuerza e independencia, no eliminaban la soledad que a veces susurraba por la noche, cuando las luces se apagaban y la casa grande parecía aún mayor. Ya no se trataba de Gustavo. Se trataba de que ella finalmente aceptara que no necesitaba demostrar nada a nadie más que a sí misma. Fue durante entonces una conferencia para jóvenes emprendedoras en el Teatro Metropolitan, en la Ciudad de México, que ese vacío encontró una respuesta. Mientras hablaba sobre coraje, sobre empezar con poco, sobre fallar sin vergüenza, notó en la platea a una joven que lloraba discretamente. Al final, la chica se presentó como Renata, venida del interior de Oaxaca, huérfana, con un pequeño negocio de velas artesanales a punto de quebrar. Renata no pedía dinero, pedía consejos, orientación, una oportunidad. Había una pureza y un dolor en aquellas palabras que le recordaron a Clara, a Teresa, a las manos callosas que le dieron su primer voto de confianza. Clara decidió ayudar, no por caridad, sino porque vio en Renata lo que un día Teresa vio en ella, la chispa de la reconstrucción. Durante meses trabajaron juntas. Clara enseñó, Renata aprendió. Hubo errores, tropiezos, crisis de llanto, llamadas a altas horas de la madrugada, pero también hubo avances. Poco a poco, Renata creó su marca, conquistó sus primeros clientes estables, echó raíces, y en ese proceso, sin percibirlo, fue curando partes de Clara que ni ella sabía que aún estaban rotas. Las dos se hicieron cercanas, casi como madre e hija, en una relación construida con paciencia y admiración mutua. Una noche, mientras cenaban en la terraza de la casa de Clara, con vista a las luces infinitas de la ciudad, Renata hizo una pregunta que lo cambió todo. ¿Por qué nunca te permitiste amar de nuevo? La pregunta llegó como un puñetazo, pero sin malicia, solo curiosidad sincera. Clara tardó en responder. El miedo a empezar de nuevo, la vergüenza de repetir errores, el temor a bajar la guardia. Todo eso todavía la acompañaba. Pero, mirando a Renata, percibió que también era el miedo lo que le impedía ver su propio corazón, porque creí que ser fuerte significaba no necesitar a nadie más, respondió con honestidad pesada. El silencio que siguió fue reconfortante. No necesitaban decir nada más. Esa noche, Clara entendió que amar, confiar, construir no eran señales de debilidad, sino elecciones de coraje, que abrir espacio para personas buenas era tan vital como mantener distancia de las malas. Y más que todo, percibió que su legado no sería solo una empresa exitosa o un imperio de productos naturales. Su mayor legado sería transformar vidas como la suya fue transformada. Y allí, bajo el cielo mexicano, Clara hizo una promesa silenciosa a sí misma. Nunca más dejaría que el miedo fuera su consejero. Meses después, Clara,
Asistía a la inauguración de la nueva fábrica de su empresa con una sonrisa serena. El espacio era amplio, moderno, repleto de mujeres en cargos de liderazgo, todas vistiendo uniformes que llevaban con orgullo la marca que ahora era reconocida internacionalmente. Los hijos de Teresa estaban allí, adolescentes bien vestidos, educados, con ojos brillantes de quien comprendía el valor de aquel momento. A su lado, Renata firmaba contratos como socia de su propia línea, ahora absorbida por el grupo, llevando su nombre más allá de las fronteras mexicanas. Clara sabía que ese instante sellaba algo mayor que el éxito financiero. Era sobre dignidad, futuro y amor propio. Durante el evento, Clara subió al escenario para dar un discurso. No habló de números, ni de estrategias, ni de ganancias. Habló de mujeres, de las que vuelven a empezar sin mapa, de las que transforman dolor en fuerza, de las que erigen imperios a partir de escombros emocionales. Mirando al público, sintió que las lágrimas subían a sus ojos, pero no luchó contra ellas. «No construí nada sola», confesó. «Todo lo que está aquí nació del coraje de confiar en otras mujeres cuando el mundo intentaba convencerme de desconfiar incluso de mí misma». Los aplausos que siguieron no fueron formales. Fueron honestos, provenientes de corazones que entendieron cada palabra. Más tarde, sola en su oficina acristalada, Clara recibió un mensaje de Gustavo, corto, casi infantil, en su intento de parecer casual. «Si un día quieres hablar, todavía tengo mucho que disculpar». Clara sonrió, pero no respondió. En el estante de al lado, las fotos de Teresa, de los niños, de Renata, de las primeras empleadas, decían todo lo que necesitaba recordar. Algunas historias simplemente no merecen continuación. La verdadera victoria era no sentir más la falta, no esperar más reparaciones que nunca llegarían. La paz, descubrió, no necesitaba aplausos, solo silencio y gratitud. A la mañana siguiente salió temprano a caminar por la ciudad que ahora llamaba hogar. El sol nacía entre los edificios, tiñendo todo con un dorado cálido y esperanzador. Clara vestía ropa sencilla, zapatos cómodos, sin prisa. A cada paso pensaba en las semillas que aún quería plantar, en las personas que aún podría inspirar, en las nuevas vidas que cruzarían su camino. El pasado ya no tenía poder allí, el futuro era vasto, limpio y suyo por completo. Y por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió que realmente pertenecía a la propia vida que construyó. ¿Alguna vez han confiado en ustedes mismos cuando todos dudaban? Dejen un corazoncito si creen que la fuerza interior vale más que cualquier traición. Suscríbanse para más historias reales de superación y segundas oportunidades. Comenten, mi valor no depende de nadie, si también creen que cada mujer puede reinventarse.